El sabor del vino tinto todavía estaba en mis labios, mezclado con el frío de la madrugada y algo más, algo eléctrico y prohibido. Fue solo un beso, un instante robado en un balcón con la música de la fiesta a nuestras espaldas, pero sentí cómo se derrumbaba el edificio de mi vida, ladrillo por ladrillo, en un silencio ensordecedor. No fue el alcohol, no fue un arrebato de locura, fue un acto de desesperación, un grito mudo que llevaba meses atascado en mi garganta. Mientras los labios de Javier, el mejor amigo de mi pareja, se apartaban de los míos, el terror me invadió como una ola helada, no por lo que había hecho, sino por lo que ese beso significaba, que el silencio en mi interior finalmente había encontrado una voz, y era una voz que iba a destruirlo todo. Había cruzado una línea, no solo con Mateo, sino conmigo misma, y supe, con una certeza que me partió el alma, que ya no había vuelta atrás. Si te gustan las historias que exploran las complejidades del corazón humano, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad o país me estás viendo. Nuestra vida, la de Mateo y la mía, era un cuadro de estabilidad perfecta, una de esas postales que la gente admira con un suspiro de anhelo. 7 años construyendo un refugio en nuestro pequeño apartamento en el corazón de la Ciudad de México, un nido hecho de rutinas de domingo, de café por la mañana con el periódico a medio leer y del peso familiar de su brazo sobre mi cintura por la noche. Él era mi ancla, mi puerto seguro en un mundo caótico. Nuestros amigos eran los mismos de la universidad, un círculo cerrado y cálido donde Javier era más que un amigo. Era el hermano que Mateo eligió, y por extensión, el mío también. Todo encajaba. Cada pieza estaba en su lugar, creando una existencia tan predecible como reconfortante. Era una vida buena, una vida sólida, de esas que se supone que debes desear. El problema es que, en el fondo de ese mar de tranquilidad, yo sentía que me estaba ahogando lentamente, sin que nadie, ni siquiera yo misma, se diera cuenta. El amor que sentía por Mateo era real, tan real como el suelo que pisaba, pero con el tiempo se había transformado. Era un amor apacible, un cariño tejido con la costumbre y el respeto mutuo. Ya no era el fuego que consume, sino las brasas que calientan, que dan confort, pero que ya no iluminan la habitación. Me sentía como una actriz en una obra de teatro que lleva demasiado tiempo en cartelera, repitiendo los mismos diálogos, los mismos gestos, noche tras noche, hasta olvidar por qué se había enamorado del papel en primer lugar. La pasión se había diluido en una gratitud silenciosa, en un compañerismo funcional. Lo amaba por el hombre bueno que era, por su lealtad inquebrantable, por la forma en que cuidaba de mí sin que yo tuviera que pedirlo. Pero ese amor se había convertido en una jaula dorada, y yo me sentía culpable por anhelar el cielo abierto, por extrañar la tormenta cuando vivía en un eterno día soleado y sin nubes. Mi conflicto era una guerra silenciosa que libraba dentro de mí cada día. Era la disonancia brutal entre la vida que tenía y la vida que mi alma, en secreto, anhelaba. ¿Cómo le explicas a alguien, y sobre todo a ti misma, que te sientes vacía cuando lo tienes todo? La culpa era mi sombra constante. Me sentía una desagradecida, una egoísta, por no encontrar la felicidad plena en un hombre que me ofrecía un amor incondicional y un futuro seguro. Ansiaba sentirme viva de nuevo, deseada con una urgencia que hiciera temblar mis cimientos, ser vista de una forma que trascendiera la comodidad de lo cotidiano. Quería una conversación que no girara en torno a las facturas o a qué cenaríamos. Quería una mirada que me desnudara el alma, que me recordara que debajo de la arquitecta responsable y la pareja estable, todavía existía una mujer con un caos interior, con un anhelo de intensidad que la rutina había adormecido hasta casi matarlo. Aquella noche todo parecía normal. Estábamos en casa de unos amigos, la misma música de siempre, las mismas risas, el mismo vino. Mateo estaba cansado. La semana en la oficina lo había agotado. Se despidió con un beso en la frente, un gesto tan tierno y predecible como siempre, y se fue a casa. «No tardes mucho», me dijo, y yo asentí, sintiendo una punzada de algo que en ese momento no supe nombrar, pero que ahora reconozco como una especie de liberación. Su ausencia dejó un espacio vacío a mi lado, un espacio que se llenó con una tensión inesperada. Me quedé, no porque quisiera seguir la fiesta, sino porque volver a nuestro apartamento silencioso se sentía como volver a mi celda. Necesitaba aire, necesitaba un respiro de la perfección de nuestra vida, y sin saberlo, estaba a punto de prenderle fuego a todo solo para sentir un poco de calor. Fue en el balcón donde todo cambió. El aire de la noche era fresco y yo me aparté del ruido, buscando un respiro. Javier salió a fumar y se apoyó en la barandilla a mi lado. El silencio entre nosotros era cómodo, familiar, hasta que él lo rompió con una pregunta simple. «¿Estás bien? Te noto lejana últimamente».
Y esas palabras, esa simple observación, derribaron mis murallas. Hablé. Hablé de la monotonía, del silencio que se sentía más pesado que cualquier grito, de la sensación de estar desapareciendo dentro de mi propia vida. Y él escuchó. No intentó darme soluciones. No me dijo que era una exagerada. Simplemente me escuchó, y en su mirada vi una intensidad, un reconocimiento que me desarmó por completo. Fue en ese instante de vulnerabilidad pura, con el aliento de ambos empañando el aire frío, que se inclinó y me besó. Y en ese beso sentí un chispazo de vida tan potente y aterrador que supe que había condenado la única que conocía. Los días que siguieron al beso se convirtieron en una lenta tortura. Nuestra casa, aquel lugar que siempre había sido mi sinónimo de paz, se transformó en un campo minado donde cada paso en falso podía detonar la verdad. El aire se sentía denso, cargado de palabras no dichas, de secretos que pesaban más que cualquier mueble. Yo caminaba de puntillas por mi propia vida, estudiando cada uno de mis gestos, cada una de mis palabras, para no delatar la tormenta que llevaba dentro. Evitaba la mirada de Mateo, porque temía que en mis ojos pudiera leer la geografía completa de mi traición. Me aterraba su contacto físico, su mano en mi espalda, un abrazo casual, gestos que antes me daban seguridad. Ahora me quemaban la piel, recordándome que mi cuerpo ya no me pertenecía por completo, que había compartido una intimidad, por breve que fuera, que no era suya. Era un exilio autoimpuesto dentro de mi propio hogar, y la soledad que sentía a su lado era infinitamente más dolorosa que cualquier soledad que hubiera conocido antes. Mateo no era tonto. Percibía mi distancia como se percibe un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. No sabía qué era, pero sentía que algo se había roto entre nosotros. Su forma de lidiar con ello no era la confrontación, sino una preocupación tierna y constante que solo servía para clavar más hondo el puñal de mi culpa. Intentaba acercarse, preparaba mis platillos favoritos, sugería escapadas de fin de semana, buscaba mi mano mientras veíamos una película. Cada gesto de amor de su parte era una bofetada de realidad para mí, un recordatorio del hombre bueno al que le estaba fallando de una manera tan miserable. Yo respondía con monosílabos, con sonrisas forzadas y excusas sobre el cansancio y el estrés del trabajo. Me estaba convirtiendo en una extraña para él, y lo peor de todo es que él no dejaba de intentar encontrar el camino de vuelta hacia mí, sin saber que yo misma había dinamitado todos los puentes. La pregunta se convirtió en una tortura recurrente, una daga que aparecía en los momentos más inesperados. ¿Por qué estás tan callada, mi amor? Me lo preguntaba en el coche, con la radio de fondo, mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventanilla. Me lo preguntaba durante la cena, con el tenedor a medio camino de su boca, su mirada fija en mí, llena de una confusión genuina. Me lo preguntaba por la noche, en la oscuridad de nuestra habitación, su voz un susurro que rompía el silencio que yo había impuesto. Y cada vez yo sentía un pánico helado recorrer mi cuerpo. Mentía. Inventaba problemas en la oficina, jaquecas inexistentes, preocupaciones sobre mis padres. Cada mentira era una palada de tierra más sobre la tumba de nuestra relación. Y yo seguía cavando, desesperada, sin saber cómo detenerme. Su pregunta no era una acusación, era una súplica. Quería entrar, quería entender, y yo le cerraba la puerta en la cara una y otra vez. El silencio no solo nos consumía a nosotros, se expandió como una mancha de aceite, alcanzando nuestro círculo de amigos. Javier, por su parte, había desaparecido casi por completo. Respondía a los mensajes del grupo con evasivas, siempre tenía otros planes, siempre estaba ocupado. Su ausencia era un grito en medio del silencio, una anomalía que todos notaban, pero que solo yo entendía. Mateo, en su inocencia, se preocupaba por él. ¿Le pasará algo a Javi? Está rarísimo últimamente, me decía, y yo me encogía de hombros, sintiendo el sabor amargo de la traición en la boca. Había roto algo más que mi relación con Mateo. Había fracturado una amistad de toda la vida. Había envenenado el único espacio social seguro que teníamos. La tensión era palpable en las pocas reuniones a las que asistíamos, una energía extraña que Mateo no sabía interpretar, pero que a mí me asfixiaba lentamente. Mi mundo interior era un caos. Las noches eran las peores, cuando el silencio del apartamento le daba espacio a mis demonios para gritar. Repasaba el beso una y otra vez en mi mente, no con deseo, sino con una repulsión abrumadora hacia mí misma. ¿Quién era yo? ¿En qué me había convertido? Intentaba justificarme, decirme que era solo un síntoma de mi infelicidad, una búsqueda desesperada de algo que me hiciera sentir viva. Pero la verdad, cruda y desnuda, era que había sido cobarde. En lugar de enfrentar el vacío que sentía con Mateo, en lugar de tener la conversación honesta y dolorosa que nuestra relación merecía, busqué la salida más fácil y destructiva. Usé a Javier,
y usé su atención como un parche temporal para una herida que necesitaba ser limpiada y suturada, no escondida. La culpa me consumía. Era un ácido que me quemaba por dentro, deshaciendo la imagen que siempre había tenido de mí misma. Una noche, la angustia se volvió insoportable. Mateo dormía a mi lado. Su respiración tranquila era una tortura para mi conciencia agitada. No podía más. Necesitaba una distracción, algo mundano que hacer para acallar los gritos en mi cabeza. Recordé que necesitaba buscar una copia de un contrato para un proyecto del trabajo. Fui a su estudio, a ese espacio que siempre olía a él, a café y a papel. Empecé a rebuscar en el cajón de su escritorio, entre facturas y documentos viejos, con el único propósito de ocupar mis manos y mi mente. Era un acto mecánico, casi inconsciente. Mis dedos rozaron algo que no encajaba, algo pequeño y cubierto de una tela suave. No era un fajo de papeles, no era un clip. Era una pequeña caja, cuadrada y de un profundo color azul aterciopelado. Mi corazón se detuvo. Sabía lo que era incluso antes de abrirla, y un miedo mucho más grande que la culpa comenzó a apoderarse de mí. Con los dedos temblando, abrí la caja. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba un anillo de compromiso. No era ostentoso, era delicado y elegante, exactamente el tipo de anillo que yo hubiera elegido. La luz de la lámpara de escritorio se reflejaba en el pequeño diamante, y ese destello se sintió como un reflector apuntando directamente a la parte más oscura de mi alma. Mi respiración se cortó. No era solo el anillo. A un lado, debajo de la caja, había una hoja de papel doblada. Era la impresión de un borrador de correo electrónico. El destinatario era un hotel boutique en Oaxaca. El asunto: solicitud de información para propuesta de matrimonio. Mateo no estaba distraído. No estaba acomodado en nuestra rutina. En silencio, mientras yo me ahogaba en mi propio vacío, él estaba construyendo nuestro futuro. Estaba planeando el siguiente paso, interpretando mi tristeza no como una señal de que algo andaba mal entre nosotros, sino como una razón para reafirmar su amor, para darme la certeza que él creía que me faltaba. Esa revelación me rompió. Me derrumbé en el suelo de su estudio, con la caja abierta en una mano y el papel en la otra, y lloré como no había llorado en años. Era un llanto silencioso, violento, que me sacudía el cuerpo entero. El peso de mi traición me aplastó con una fuerza devastadora. Yo no solo había besado a otro hombre, yo había profanado un sueño, había escupido sobre la esperanza de un hombre bueno que, en su forma tranquila y constante, me amaba con una devoción que yo era incapaz de corresponder. Todo mi discurso interno sobre el estancamiento y la falta de pasión se desmoronó, revelando la fea verdad que había debajo, mi propia cobardía, mi egoísmo. Él no había fallado. La que había fallado, de una manera irreparable y catastrófica, había sido yo. El anillo en esa caja no era una promesa de futuro. Era la prueba irrefutable de todo lo que acababa de destruir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El beso con Javier dejó de tener importancia en ese instante. Se encogió hasta convertirse en lo que realmente era, un síntoma estúpido y egoísta de un problema mucho más profundo. El verdadero problema era yo, mi incapacidad para comunicar mi infelicidad, mi miedo a romper la imagen de la pareja perfecta, mi cobardía para sentarme frente a Mateo y decirle: te amo, pero algo me falta. Estoy perdida. En lugar de eso, busqué un atajo, una descarga de adrenalina que me hiciera sentir algo, cualquier cosa, para no tener que enfrentar el silencio. La atención de Javier no fue el origen de mi traición, fue simplemente la herramienta que usé para llevarla a cabo. Fue una vía de escape fácil para evitar la conversación más difícil de mi vida, una conversación que le debía a Mateo y a nuestros 7 años de historia. La culpa, que hasta ese momento había sido un sentimiento difuso y constante, se transformó en una autoconciencia brutal y dolorosa. Me vi a mí misma con una claridad espantosa. Vi a la mujer que, sintiéndose invisible, eligió hacer algo que la haría sentirse aún peor. Vi a la mujer que, anhelando intensidad, creó un drama artificial que solo podía conducir a la miseria. Ya no había justificaciones posibles. No podía culpar a la rutina. No podía culpar a Mateo por su amor tranquilo. La única responsable era yo. Me pregunté si alguna vez podría perdonarme, si merecía siquiera la oportunidad de pedir perdón. ¿Cómo se repara algo que no solo has roto, sino que has pulverizado con una combinación tóxica de silencio, mentiras y egoísmo? El futuro, que antes parecía una línea recta y predecible, ahora era un abismo. La mañana siguiente, la luz del sol que entraba por la ventana parecía una acusación. Mateo se despertó y me vio sentada en el borde de la cama, con el anillo y el papel sobre la mesita de noche. No necesité decir nada.
Su mirada pasó de mis ojos al anillo, y luego de vuelta a mí, y en ese instante vi cómo su mundo se venía abajo. Vi la confusión, luego el entendimiento, y finalmente, un dolor tan profundo y silencioso que me rompió el corazón de una forma nueva. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio pesado, el sonido de un corazón rompiéndose. Fue peor que cualquier grito. Su calma era la prueba de la profundidad de su herida. Se levantó, se vistió sin decir una palabra, y yo supe que ese silencio era el principio del fin. Decidí confesarlo todo esa misma mañana. Ya no había escapatoria. Me senté frente a él en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos compartido el desayuno, y las palabras empezaron a salir, torpes y dolorosas. Le conté lo del beso. Le conté del vacío que sentía desde hacía meses. Le conté de mi cobardía. No intenté justificarme, no me victimicé. Asumí la totalidad de mi acto, exponiendo mi miseria sin adornos. Lo miré a los ojos mientras hablaba, obligándome a enfrentar el dolor que le estaba causando. Fue la conversación más honesta y devastadora de mi vida. Le entregué la verdad como un arma, sabiendo que lo destruiría, pero también sabiendo que era lo único que nos quedaba. El silencio y las mentiras nos habían traído hasta aquí. Solo la verdad, por brutal que fuera, podía mostrarnos si quedaba algo por salvar. La reacción de Mateo fue un desmoronamiento lento y silencioso. Sus hombros se hundieron, la luz en sus ojos se apagó. Escuchó cada palabra sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó mirando un punto fijo en la pared durante lo que pareció una eternidad. Luego, con una calma que me heló la sangre, tomó la caja del anillo de la mesita, la cerró y la guardó en el bolsillo de su pantalón. No la tiró, no la rompió, simplemente la hizo desaparecer. Necesito tiempo, fue todo lo que dijo. Su voz era apenas un susurro, un eco en la habitación que de repente se sentía enorme y vacía. Se levantó y se fue, y el sonido de la puerta cerrándose fue el punto final de nuestra historia tal y como la conocíamos. La reconstrucción no empezó con un perdón, sino con la aceptación de una destrucción total. Pasaron semanas de un silencio absoluto. El apartamento, nuestro hogar, se convirtió en un mausoleo de nuestra relación. Yo dormía en el sofá, incapaz de entrar en nuestra habitación. Cada objeto era un recuerdo, cada rincón, un fantasma. Vivíamos como dos extraños compartiendo un espacio, con horarios descoordinados para no cruzarnos en la cocina. Un día, recibí un mensaje suyo. Necesito hablar. ¿Puedes en el café de siempre? Fui con el corazón en un puño, esperando el veredicto final. Pero él no me citó allí para terminar oficialmente lo nuestro. Me citó para intentar entender. Me hizo preguntas, no sobre el beso, sino sobre mí, sobre mi silencio, sobre el vacío que yo sentía. Quería comprender su parte en la fractura. Quería saber en qué momento había dejado de verme. Fue en esa conversación, entre el ruido de las tazas de café y las conversaciones ajenas, que me propuso algo que no esperaba. Creo que deberíamos ir a terapia, dijo. Y antes de que pudiera sentir un atisbo de esperanza, añadió, por separado. Explicó que antes de pensar en nosotros, cada uno necesitaba entenderse a sí mismo, sanar sus propias heridas. Él necesitaba procesar el dolor de la traición, y yo necesitaba confrontar las raíces de mi infelicidad. Fue un acto de una madurez y un amor tan inmenso que me hizo sentir aún más pequeña. No estaba tratando de salvar la relación, estaba tratando de salvarnos a nosotros, como individuos. Estaba ofreciendo un camino, no de regreso el uno al otro, sino de regreso a nosotros mismos. Y acepté, porque era la única penitencia, y a la vez, el único regalo que podía aceptar. Hoy, el futuro sigue siendo una página en blanco. Ya no vivimos juntos. Mateo se mudó a un apartamento más pequeño y yo me quedé en el nuestro. Un espacio que ahora parece demasiado grande, lleno de los ecos de una vida que ya no existe. La confianza, ese pilar que sostenía todo nuestro mundo, está en ruinas, y reconstruirla parece una tarea para titanes. No hemos vuelto, y no sé si algún día lo haremos. El dolor de lo que hice sigue siendo una presencia tangible entre nosotros, una tercera persona en nuestras esporádicas y difíciles conversaciones. A veces, cuando hablamos por teléfono, caemos en silencios largos y pesados, abismos de todo lo que perdimos y todo lo que no nos atrevemos a esperar. Ya no hay promesas, no hay planes, solo la cruda realidad de dos personas que se amaron profundamente y que ahora están aprendiendo a existir en la misma ciudad sin pertenecerse. Sin embargo, algo ha cambiado. A través de la terapia y de esas conversaciones dolorosas, hemos empezado a vernos con una honestidad que nunca antes tuvimos. Nos hemos despojado de los papeles que interpretábamos.
el del novio perfecto y la novia satisfecha. Ahora solo somos dos seres humanos, llenos de fallas y de heridas, intentando entender cómo llegamos a este punto. Él ha empezado a reconocer cómo su estabilidad, sin quererlo, se convirtió en una forma de complacencia, cómo dejó de preguntar, de mirar más allá de la superficie. Y yo, por mi parte, he tenido que enfrentar mi miedo a la confrontación, mi tendencia a huir del conflicto en lugar de atravesarlo. Nos estamos conociendo de nuevo, sin el filtro del amor romántico, y en esa desnudez emocional hay una extraña y dolorosa forma de intimidad. No hay un final feliz en nuestra historia, al menos no en el sentido tradicional. No hubo un reencuentro mágico con música de fondo. Lo que hay es algo mucho más real y complicado. Hay días en que lo extraño con una intensidad que me dobla por la mitad, y otros en los que la paz de mi soledad se siente como una bendición. Hay la aceptación de que el amor no siempre es suficiente, de que a veces las grietas son demasiado profundas para ser reparadas. Pero también hay el inicio de un entendimiento, la semilla de un perdón que no es para el otro, sino para uno mismo. La reconstrucción no es de la pareja, sino personal. Estamos limpiando los escombros, cada uno por su lado, sin saber si al final del camino construiremos algo nuevo juntos o si simplemente nos despediremos, agradecidos por las lecciones aprendidas en la demolición. Hace poco nos encontramos por casualidad en una librería. Fue incómodo al principio, pero luego empezamos a hablar. Hablamos de nuestros trabajos, de terapia, de un libro que ambos habíamos querido leer. Por un momento, fuimos solo dos personas conectando, sin el peso de nuestra historia. Y en su mirada, ya no vi solo dolor, vi también una calma que no reconocía. Y creo que él vio lo mismo en mí. No sé qué significa eso. Quizás no signifique nada, o quizás signifique todo. Quizás signifique que el amor, en su forma más pura, no es posesión, sino el deseo genuino de que la otra persona encuentre su paz, incluso si es lejos de ti. Nos despedimos con un abrazo torpe, y mientras me alejaba, no sentí desesperación, sino una extraña serenidad. La verdadera traición, ahora lo entiendo, no fue el beso en aquel balcón. Ese fue solo el temblor que reveló la falla tectónica que ya existía debajo de nosotros. La verdadera traición fue el silencio que lo precedió. Fue cada «estoy bien» que dije cuando no lo estaba. Fue cada vez que me tragué mis anhelos por miedo a desestabilizar nuestra paz. Fue el vacío que dejé crecer entre nosotros, un espacio fértil para que la duda y el resentimiento echaran raíces. Aprendí de la forma más dura que el amor no sobrevive en la quietud, no se alimenta de la comodidad. El amor necesita la verdad, por incómoda que sea. Necesita el diálogo constante, la valentía de mostrar nuestras partes rotas y la voluntad de escucharlas del otro. El silencio no protege, pudre, y esa es la lección que llevaré grabada para siempre. Hoy sigo adelante. Sigo yendo a terapia. Sigo intentando reconstruirme desde los cimientos. No sé si volveré a amar a alguien como amé a Mateo, o si alguna vez me permitiré ser tan vulnerable de nuevo, pero sí sé que nunca más permitiré que el silencio hable por mí. Aprendí que mi voz, mis necesidades y mis vacíos merecen ser escuchados, primero por mí misma y luego por la persona con la que elija compartir mi vida. Nuestra historia no terminó en un final, sino en una transformación dolorosa, necesaria y, en última instancia, liberadora. Acepté que el amor también está hecho de nuestras fallas y que el verdadero crecimiento no está en no caer nunca, sino en la forma en que elegimos, o no, levantarnos de entre los escombros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.